A finales del año 1964, Bruno Zanon traería para la temporada de verano del año 1965 un nuevo juego que causaría furor en el Parque Rodó. Sería instalado en el lugar dejado por el juego Helicópteros, el que estuvo en el Parque Rodó junto a los autos scooter electrónicos, por lo menos hasta el año 1961, siendo retirado luego y llevado a seguir su vida de servicios en el Italpark de Buenos Aires, en Argentina. El lugar quedó durante algún tiempo vacío, pero ahora volvería a tener actividad. El nuevo juego que se instalaba era una versión más moderna del juego Helicópteros, que estaba en ese lugar hasta hacía un tiempo atrás. Pero en este caso la idea era otra, no simplemente girar, sino que el juego planteaba literalmente poder realizar una guerra espacial. Sin embargo, es interesante conocer de primera mano cómo se llegó a este punto para entender realmente el concepto. Poco tiempo luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero mecánico llamado Albino Proti, que vivió entre 1910 y 1985, sentía pasión por la aviación. Y así fue que, utilizando restos de máquinas usadas en la guerra, como ser tanques y aeronaves, crea el primer carrusel aéreo. Esta fue una gran novedad en su momento, e inmediatamente Proti encuentra un comprador para su creación. Así que vuelve al taller a inventar nuevas atracciones. Pero como suele ocurrir con una buena idea, comienzan a aparecer rápidamente los imitadores, y productos similares son fabricados por doquier por otros constructores, los que en el verano viajaban de una feria a otra y en invierno se retiraban a sus talleres para dedicarse a la creación de máquinas cada vez más originales y complejas. Entre estos fabricantes estaban los hermanos Antonio y Rómulo Fabri, que abrieron su taller en Bergantino, una pequeña villa italiana que albergaría varios talleres de fabricación de atracciones para parques de diversiones después de la Segunda Guerra Mundial. La producción de Fabri comenzó en 1950 con el Avio, el Aeroplanos, una atracción específicamente creada para parques de diversiones itinerantes en Italia, donde el propio diseño del aparato contemplaba que fuera fácil de armar, desarmar y transportar. En los años siguientes, Fabri perfeccionaría el carrusel de Priotti, dotando a cada nave, entre otras cosas, de una ametralladora de juguete, convirtiéndolo en el popular Telecombate. Varias fábricas, además de Fabri, desde luego, produjeron sus propias versiones del Telecombate, entre ellas Pinfari, Spagliaria Marbieri, Samperla, etc. El Telecombate era una atracción giratoria con un motor central que hacía girar de 12 a 16 brazos mecánicos, y cada brazo llevaba en los extremos un vehículo, generalmente algún tipo de nave espacial, que podía transportar de una o hasta 4 personas según el modelo. Por medio de un sistema de pistones neumáticos, estos brazos podían subir y bajar a voluntad de cada tripulante. Incluso en los modelos más avanzados, los vehículos contaban con una manivela que les permitía girar sobre su propio eje, a modo de poder apuntar a las demás naves. Justamente lo que diferenciaba al Telecombate de otras atracciones más anticuadas, como los aeroplanos, aviones, helicópteros, que ya habían existido en el Parque Rodó, era que, tal cual su nombre lo indicaba, la idea de este juego era poder participar de una batalla espacial. Las máquinas, que eran conocidas como Telecombate, era porque contaban con un sistema que permitía que las naves se atacaran entre sí e interactuaran. Este sistema consistía en una fotocélula ubicada en cada una de las naves, además de un dispositivo que emitía una señal infrarroja cuando el tripulante accionaba en su respectiva nave un pulsador. Cuando una de las fotocélulas recibía una señal disparada desde otra nave, hacía descender a la nave atacada y bloqueaba momentáneamente su capacidad de volver a ascender durante toda una vuelta. Además de que el derribo era avisado a todos los participantes por medio de una señal sonora y lumínica, ubicada generalmente sobre el capot del motor central.
El ganador del juego era quien lograba mantener su total libertad de maniobra hasta la terminación de la ronda, que duraba aproximadamente unos 3 minutos. En el Parque Rodó, si bien existieron a lo largo de los años varios juegos con este concepto de motor central y naves que subían y bajaban, únicamente 2 de ellos pudieron ser considerados como telecombates propiamente dichos. El primero de ellos sería el llegado a Uruguay en 1964. Este nuevo juego era también de origen italiano, lógicamente, fabricado por la empresa Spacchiari Barbieri. Pero a diferencia de lo que ocurría en otros países, aquí en Uruguay el juego no fue conocido bajo el nombre de telecombate, sino que se lo llamó aéreo cósmico. Eran en total 12 naves. El sentido de giro era el sentido horario. Para hacer elevar a cada una de las naves se usaba una palanca, la que en la punta contaba con un pequeño pulsador que era el que permitía abrir fuego sobre las demás naves, a las que se apuntaba con una mirilla metálica ubicada entre las ametralladoras. Asimismo, para hacer girar la nave, había una manivela metálica y el concepto de las naves en sí estaba inspirado en la película de 1953 The World of the Worlds, basada en la aterradora novela de H.G. Wells. Al poco tiempo de llegar a Uruguay este genial aerocósmico, los hermanos menores de Bruno Zanón, Adelino y Luigi, adquirieron un juego muy similar para el Little Park de Buenos Aires, el que si bien en la práctica era idéntico al del Parque Rodó, el de Little Park en su centro tenía sobre el motor un enorme globo terráqueo. Sus naves estaban pintadas de formas distintas y allá se lo llamó sí como telecombate, razón por la cual contaba a su vez con un enorme cartel que hacía alusión a este nombre. En el caso del uruguayo, en febrero de 1965 el juego fue fotografiado por el fotógrafo Álvarez, quedando algunas de sus excelentes fotografías para la posteridad. Algo que caracterizaba al aparato era que su estructura estaba montada sobre un tráiler de un camión. Esto era algo muy común en los parques itinerantes, pero no en el caso del Parque Rodó, donde se entendía que los juegos llegaban al parque para permanecer en él durante algunos cuantos años. Aún así, por alguna razón desconocida, el aerocósmico original del Parque Rodó no estaría ahí mucho tiempo, y en algún momento posterior al año 1966, el aparato fue desmantelado. Se lo transportó luego a la ciudad argentina de Mar del Plata, ya que formaría parte de los juegos mecánicos del segundo Little Park que la familia Zanón instalaría en Argentina, aunque en este caso este segundo parque de diversiones estaba ligado expresamente a Bruno y sus hijos, al igual que los juegos del Parque Rodó, ya que para ese entonces algunos conflictos familiares entre Adelino, Luigi y Bruno causaron que las aguas fueran separadas y el Little Park de Buenos Aires quedó para ellos dos, mientras que la división de Montevideo quedó para Bruno, y él a posterior fundaría un segundo Little Park en Mar del Plata, junto con su familia. Esta es la razón por la que este juego aerocósmico del Parque Rodó terminaría en Mar del Plata. Pero la historia no acaba aquí. Si bien no se sabe cuándo fue retirado el primer aerocósmico del Parque Rodó, se estima que pudo haber sido en 1968, ya que para 1969 el Parque Rodó ya contaba nuevamente con un aerocósmico, muy similar al primero, pero aparentando ser una versión más moderna, presentando algunas diferencias importantes, principalmente en su motor central. La estructura, los brazos mecánicos, el motor, el capot que cubría este, eran totalmente distintos al aerocósmico original que terminó en Mar del Plata, el que tenía un motor bastante más alto y los brazos mecánicos descendían desde la estructura central en un ángulo bastante más pronunciado, mientras que en el nuevo aparato el motor aparentaba ser más chico, el capot más bajo, y el techo de este no daba el mismo aspecto de carpa de circo que presentaba el primero. La otra diferencia importante es que este segundo aparato, en su base, se apoyaba directamente sobre una estructura de hormigón
construida en el suelo para tal fin, y no contaba con un tráiler de un camión como sí contaba el primer aéreo cósmico. La iluminación exterior del primer juego también era distinta, contando con 2 torres de luces fluorescentes en la parte frontal y 2 focos grandes apoyados sobre una glorieta que tenía a modo de entrada y salida en su parte posterior, mientras que en el nuevo aparato tenía todo su perímetro superior cubierto por una marquesina metálica a donde iban alojadas las luces, y también difería bastante la reja exterior que delimitaba su perímetro, siendo en el primero un diseño más simplista y en el nuevo aparato un diseño más refinado. Por último, el nuevo aéreo cósmico del Parque Rodó utilizó durante gran parte de su vida un esquema de pintura en las pasarelas exteriores que hacía alusión a la bandera de Italia y mantendría estos colores al menos hasta 2007. Eran ambos del mismo fabricante y la operativa del juego no difería en nada, solo la parte estética y mecánica. Este nuevo aéreo cósmico estaría en este lugar desde 1969 hasta 1980, cuando fue retirado para darle lugar a un nuevo juego que llegaría ese año, conocido como Rock and Samba, el que aún se encuentra en ese mismo lugar en el Parque Rodó. A causa de la llegada de este mismo, el aéreo cósmico fue movido unos metros más atrás, ubicándolo pasando el taller de la empresa Sanon y el autoscooter electrónico. Si se suman ahora las 2 empresas, o sea, la empresa de los hermanos Sanon en Buenos Aires, el Italpark, más la ahora empresa individual de Bruno y sus hijos en Montevideo, más el segundo Italpark de Mar del Plata, se pueden contabilizar en total 5 distintos aparatos telecombate. 2 funcionaron en distintos momentos en el Parque Rodó de Montevideo. 2 más en el Italpark de Buenos Aires, en la calle Callao y Libertador, aunque el segundo era de un modelo bastante más moderno que los demás. El del Italpark de Mar del Plata no lo contamos porque, como ya dijimos, era el mismo que operó originalmente en el Parque Rodó. Y por último, un 5.º aparato funcionó en el Shopping Unicenter de Buenos Aires en los años 80 y que de allí pasó al Daytona Center Park, que funcionó por poco tiempo en Parque Sarmiento para luego el juego recalcar en el Shopping Sur de Avellaneda en Buenos Aires. Durante los años 90, el aéreo cósmico del Parque Rodó se mantuvo activo dentro de lo posible, pero era un juego que tenía poca actividad en comparación al resto del parque. Incluso en algunas épocas podía pasar meses sin funcionar. A esto hay que sumarle que el área del callejón, si bien durante los años 90 gozó de bastante actividad, ya que frente al aerocósmico se encontraba el salón de maquinitas arcade, habían varios tiros al blanco y demás, estos juegos se fueron poco a poco retirando y en 1999 el salón de maquinitas fue desmantelado, dejando al aerocósmico solo junto con el juego Final Sprint, también de la empresa Sanon, pero causando que cada vez fuera menos la actividad en esta zona. Incluso por el año 2007, intentando modernizar un poco el juego, se le instaló a todas las naves unas estrambóticas cabinas que le agregaban techo y paredes con acrílicos, pero por alguna razón esto duró muy poco y de la misma forma que le fueron instalados los techos, también fueron rápidamente retirados, regresando a las naves a su estado original, aunque le fueron retiradas las manivelas que las hacían rotar, ya que el sistema de ataque, que en antaño se utilizaba por medio de dispositivos infrarrojos, se había dañado y no había forma de conseguirle los repuestos. Así que, de ahí en más, las naves quedaron fijas. Sí podían ser subidas y bajadas, pero no podían rotar y tampoco podían disparar. Sin lugar a dudas, la familia Sanon, al año 2026, era el permisario más antiguo que quedaba en el Parque Rodó, con 76 años en el rubro. La empresa estuvo a cargo de Lorenzo Sanon, hijo de Bruno Sanon y sobrino de Adelino y Luigi, y también de Lorenzo Sanon hijo, haciéndose cargo Lorenzo padre y Lorenzo hijo
de las actividades de la empresa en Uruguay, perdiendo por completo el vínculo con sus familiares en Argentina, en lo que respecta a las actividades de los ahora desaparecidos Italpark. Desde principios de los 90, la empresa Sanon no había vuelto a adquirir juegos, siendo el último traído al Parque Rodó el tiro al blanco, bautizado aquí como Granny, y permaneciendo de ahí en adelante un total de únicamente 5 atracciones mecánicas en el Parque Rodó pertenecientes a la empresa Sanon. Estas eran los chocadores electrónicos, Rock and Samba, el tiro al blanco, comúnmente llamado Granny, el aéreo cósmico y el Derby, que después cambió su nombre a Final Sprint. Muy atrás habían quedado las épocas de gloria de la ahora ex empresa Industrias Mecánicas Sanon Sociedad Anónima, que había cambiado su nombre en 1986 por Sanon Limitada. Pero los tiempos habían cambiado. A nivel general, el Parque Rodó fue perdiendo presencia. La sociedad uruguaya fue cambiando y muchas áreas del parque se fueron turizando, principalmente en horas de la noche, con personas en situación de calle, deambulando por la zona y hurtando todo lo que encontraban. Justamente respecto a esto, en el año 2021, el juego aéreo cósmico fue vandalizado, robándole los cables de corriente que hacían llegar la electricidad al motor del aparato. Esto causó que quedara definitivamente fuera de servicio, a la espera de una reparación, la que, por falta de presupuesto, nunca llegó. Es por eso que la empresa Sanon decidió rescindir el permiso del mismo ante la Intendencia, por la lógica razón de no tener que seguir pagando por algo que no estaba generando ninguna clase de beneficio, y que, de arreglarlo, era cuestión de tiempo para que lo volvieran a vandalizar. La Intendencia de Montevideo aprobó el 14 de septiembre de 2021 la resolución con la cual se eliminaba el permiso para la utilización del aéreo cósmico. Para finales del año 2023, el juego fue totalmente cerrado, cubriéndole toda el área que daba hacia el camino, con una pared de chapa de unos 2 metros de altura, la que fue luego pintada de color verde, a modo de evitar de esta forma que lo siguieran depredando. Y luego de tapear el acceso al mismo y dejarlo fuera de la vista del público, comenzó lentamente a ser desmantelado, aunque solo se llegó a retirar las luminarias que circunvalaban el juego, y también fueron retiradas las barandas, dejando al resto del juego intacto momentáneamente. En diciembre de 2024, el Parque Rodó comenzó por parte de la empresa Menfus un ambicioso proyecto de renovación del área del Triángulo, siendo retirados todos los juegos que aquí se encontraban y sustituidos por 4 nuevas atracciones de origen chino. Uno de los juegos retirados era el famoso Gusano Loco. Este juego, con los años, se había convertido de alguna forma en un ícono del Parque Rodó. Por ende, era impensable que se fuera definitivamente del parque, por lo que se pensó en reubicarlo. Tomando en cuenta que en el área del Triángulo ya no habría más lugar para él, el Gusano Loco fue enviado al área del Callejón, a donde se instalaría también un quinto juego, la Torre con Caída Libre. Para poder ubicar aquí al Gusano Loco, la empresa Menfus compró a la empresa Sanon a 2 de los 5 juegos que aún poseían, vendiendo a la empresa Sanon el juego Final Sprint y también el aéreo cósmico a Menfus, manteniéndose únicamente 3 juegos en propiedad de la empresa Sanon. Estos eran el Rock and Samba, el tiro al blanco y el chocadores electrónicos. Menfus, por su parte, reconstruyó el Final Sprint, pero desmanteló el aéreo cósmico en los primeros días de mayo de 2025, siendo ocupado su lugar a posterior por el Gusano Loco, reinaugurando el mismo el día 14 de enero de 2026. No se sabe qué final tuvo el aéreo cósmico. Al parecer las naves se habrían preservado y el resto del juego se habría chatarreado, pero es difícil saberlo. Al marcharse el aéreo cósmico, se puso fin a 61 años de batallas espaciales, aunque como ya dijimos, no siempre estuvo operativo y pasó largos periodos inactivo. Pero a quienes supieron vivir la adrenalina
de aquellas veloces naves surcando el espacio sideral, siempre van a recordar aquel fantástico juego, el aéreo cósmico o telecombate.